El tema de hoy día es el evangelismo en un mundo postmoderno. Y hemos hablado ya algunas veces de la postmodernidad. Hoy día vamos a hacer como un resumen y vamos a hablar del evangelismo en tiempos de postmodernidad. Y para comenzar, me gustaría que abrieran ahí su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 18. Así que busquen ahí en sus Biblias. Efesios. Ahí está. Dice así la palabra de Dios. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Amén. Aquí yo marqué algunas palabras. Ya pues con diligencia. Mirad, ¿cierto? La palabra mirad, la palabra diligencia, la palabra aprovechando, la palabra entendidos y no os embriaguéis, y sed llenos. Y busqué en unos documentos y también el significado de la palabra embriagarse. ¿Usted sabe lo que significa embriagarse? Claro, tiene que ver con la borrachera, pero la borrachera tiene que ver con ser lleno de cuerpo lleno de alcohol. Por eso que hace el juego de palabras, no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Y estaba también buscando ahí, y esto tiene que ver con lo que vivía la primera iglesia. La primera iglesia está inmersa en un mundo que es parecido al tiempo que estamos viviendo nosotros, un mundo, se podría decir, casi posmoderno, donde no existía una sola verdad, había muchos dioses, y el cristianismo era algo que venía de un país o un pueblo pequeño, ¿cierto? Y venía creciendo en el tiempo. Y uno de los dioses que tenían los griegos era Dionisio. Dionisio, que era el dios del entretenimiento, el dios de las fiestas, el dios del vino, y que después Roma adoptó a ese dios porque Roma adoptó a todos los dioses griegos y les cambió los nombres nomás. Y de ahí nace el dios Baco, no sé si lo han escuchado, el dios Baco, que es el dios del vino, el dios del entretenimiento, el dios de la música, el dios del drama, el dios del arte. Tiene que ver con todo eso. Y cuando Pablo está diciendo, no os embriaguéis con vino, está diciendo lo mismo que dijo Josué en el libro, ¿cierto?, de Josué. Vean entonces ustedes a quién van a servir. Si a los dioses, ¿cierto? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y aquí Pablo está diciendo, sigan a Baco, no se embriaguen como vino, o sea, no sigan a Baco, en lo cual hay disolución, porque este mundo nos ofrece felicidad, y una felicidad que es posmoderna, que tiene que ver con lo que sentimos, con lo que deseamos, pero en eso hay disolución, que viene de una palabra sotería, pero es no sotería, no salvación. En la embriagación, en la felicidad que trae este Dios, o servir a este Dios, hay alegría momentánea, pero no hay salvación. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Por eso tomé este versículo, porque tiene que ver cómo nosotros andamos, miremos cómo andamos, con diligencia, ¿cierto? O sea, algo importante en la vida, cómo llevamos nuestra vida cristiana, aprovechando bien el tiempo, porque hoy día hay muchas cosas que nos están robando el tiempo, y muchas cosas de las que nos estamos llenando. La palabra aquí, llenar, tiene mucho que ver, porque hoy día nuestra vida está llena, y la pregunta, ¿de qué está llena? Está llena del Espíritu, y esa es la pregunta que tenemos que resolver. Bien, vamos a ver el tema de la posmodernidad. ¿Todos ven bien, cierto? Respóndame ahí sí, no, en el chat. ¿Ven bien?
Primero vamos a ver el tema de la del evangelismo. Y en esto el ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Que nosotros, como cristianos, tenemos una misión, tenemos un deber. Jesús nos encargó la gran comisión. Es la palabra que viene de ayudante. Copastor es ayudante, pastor. Comisión es ayudantes de la misión. Nosotros tenemos una gran comisión que cumplir. Somos ayudantes de Dios en esta misión que Dios nos da. Recuerden que Pablo dijo, Pablo, ¿cierto? Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Nosotros somos colaboradores de Dios en su misión, en lo que él tiene que hacer. Y aquí Pablo lo aclara más todavía. Dice que nosotros tenemos un ministerio de la reconciliación. Dice que Dios nos encomienda a nosotros que le digamos a la gente que se reconcilie con Dios. Él nos dio ese ministerio, ese servicio. Y cada uno de nosotros debe tener esa capacidad de poder cumplir este ministerio. Es por eso que el primer texto que leí, de cómo estamos usando nuestro tiempo, qué estamos haciendo con nuestro tiempo, a quién estamos sirviendo realmente. Entonces, nuestro objetivo es entregar este mensaje del Evangelio. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo definimos una estrategia? Y me acordé de Henry Howard, que dice, para verdaderamente impartir información, es necesario establecer puentes. ¿Qué significa establecer puentes? Cada uno de nosotros vive en Cristo y queremos llegar al mundo o a las personas que no conocen a Cristo. La única forma de llegar a las personas que no conocen a Cristo es que sepamos dónde están esas personas, qué están haciendo esas personas, que sepamos a quién queremos alcanzar, que entendamos el contexto, cómo la gente hoy día está viviendo. Es por eso que necesitamos saber, porque si no, ¿cómo vamos a establecer un puente? ¿Cómo vamos a llegar a ellos si no sabemos qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo vive el mundo? ¿Qué piensa el mundo? Imagínense esto. Definimos una estrategia de evangelismo, un método. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos, ¿cierto? Y decimos ya, ¿cuál es nuestra Jerusalén? Y decimos ya, las 2 torres. Analizamos la comunidad, decimos, mira, pero aquí vive gente de este tipo, son extranjeros la mayoría, hay muchos niños o hay muchos ancianos, vemos el contexto, las necesidades, y algunos trabajan todos los días, tienen necesidad económica, viven, ¿cierto? Todos juntos. Entonces, definimos a quién queremos alcanzar. Supongamos que el método que proponemos, la forma, el estilo que nosotros decidimos hacer el evangelismo, es perfecto. Y empieza a llegar la gente a la iglesia y empezamos a predicar y el Señor llama, ¿cierto?, a aquellos que necesitan conocerle. Entonces estamos ahí con un método exitoso de evangelismo que tiene que ver con lo que nosotros hicimos, con el trabajo que estamos haciendo. Alcanzamos a mucha gente. Y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos. Y pasa un año, y pasan 2, y pasan 3, y pasan 5, y pasan 10. Y ahora necesito que abran los micrófonos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el método después de tanto repetirlo? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Necesito que ahí opinen. ¿Se acuerdan cuando...? Perdón, hermano Luis, pero me salí 2 segundos Sí, solamente y me perdí, así que por la favor, pregunta. eso, sí. Miren, antes nosotros grabábamos un mensaje en un cassette, por eso puse el cassette ahí. Y lo repartíamos con un mensaje. Algunos grababan música, el cassette, y lo regalaban como método evangelístico. Yo le decía, supongamos que nosotros definimos un método, estudiando, ¿cierto?, nuestra comunidad. Analizamos la comunidad, las necesidades, la gente que queremos alcanzar. Y le damos al clavo, porque este método funciona. Llegamos a la gente, ganamos gente. Y lo repetimos porque ganamos gente, porque el método sirve. Y lo repetimos otra vez. Pasa un año, lo seguimos repitiendo. Pasan 5 años, seguimos en el mismo método. Pasan 10 años. ¿Qué va a pasar finalmente con el método? Se vuelve inservible finalmente, porque el método siempre hay que irlo cambiando.
variando de acuerdo también a los tiempos, porque los tiempos van cambiando y como los tiempos van cambiando, nosotros nos tenemos que ir adaptando también a los tiempos y yo creo que los métodos son cambiables. Lo importante aquí es no cambiar el mensaje, pero los métodos yo creo que se deben de ir cambiando porque un mismo método aburre también. Gracias, También es hermana. cansador, es agotador. Gracias, Eso. hermana Gloria, porque nosotros no, Dios no nos mandó a usar un método. Jesús nos mandó a predicar el evangelio. Y a veces nos casamos con el método y pensamos que es el método, pero no es el método, es el mensaje. Y claramente, cada vez que nosotros queramos evangelizar, tenemos que volver a revisar nuestro contexto, la gente que queremos alcanzar. No es lo mismo trabajar para alcanzar niños que para alcanzar ancianos. No es lo mismo alcanzar gente que a lo mejor está con necesidad económica, está en su casa, o gente que está trabajando. Entonces los métodos tienen que ir cambiando. Como está el cassette ahí, nosotros antes usábamos el cassette, pero hoy día no se usa el cassette. Entonces lo importante del evangelismo es que todo cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Y es por eso que Romanos 12:2 dice que debemos no, ¿cierto?, acomodarnos a este mundo, sino debemos transformar nuestra mente para entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios hoy? Hoy. ¿Cómo entregamos el mensaje hoy? La verdad es que yo nunca he estado en contra de ningún estilo de entregar de mensaje. Si produce fruto, bien, pero es necesario que nosotros evaluemos y nos preguntemos. Pablo tuvo que hacer una traza, él tuvo que decidir y hacer un plan. ¿Cuál es el método de Pablo? Pablo dijo, voy a hacer un viaje misionero. Y le funcionó. Se fue por muchas ciudades y después lo repitió, segundo viaje misionero. Y después lo repitió, tercer viaje misionero. Y cuando entraba en la ciudad y primero iba a la sinagoga y de esa manera él iba ganando gente. Pero nosotros no podemos hacer eso. Aquí no hay sinagoga de partida. Entonces tenemos que ver cuál es nuestra Jerusalén y cuál es la forma en que tenemos que llevar este evangelio. Y para eso yo le decía que tenemos que establecer puentes. Es por eso que le puse como título el evangelio en un mundo postmoderno. La idea es que Dios nos ayude en este tiempo a entender su voluntad sin acomodar el mensaje, pero siendo relevante a esta sociedad. ¿Cierto? Miren, aquí hay un ejemplo. ¿Quién quiere cambio? Así es, cuando hablamos de la posmodernidad estamos hablando no de algo que se está metiendo, sino es cómo funciona la sociedad hoy día. Cuando decimos algo es posmoderno es porque así está funcionando la sociedad, ¿ya? ¿Quién quiere un cambio? Todos. ¿Quién quiere cambiar? Nadie. ¿Quién quiere vivir en un mundo mejor y más armónico? Todos. ¿Quién está dispuesto a abandonar este modelo de consumismo desenfrenado para alcanzarlo? Nadie. Esto es una característica de la posmodernidad. Y aquí vamos a hablar de la posmodernidad, que es un paradigma cultural. Los que definen el posmodernismo dicen que se acabó la modernidad y empezamos una época que algunos le llaman modernidad líquida, la posmodernidad, que se terminó la modernidad. La gente hoy día no cree en la razón, no cree en los grandes relatos, no cree en la verdad. Y en ese sentido la posmodernidad describe cómo se vive hoy, qué se cree, qué motiva a la gente. ¿Hay normas en este nuevo modelo o esta cultura distinta? ¿Hay verdad? Y no. Lo que estamos viviendo hoy día es un mundo individualista. Este movimiento o esta forma de vivir de la gente, esta cultura comenzó por ahí por los años 60, mediados de los años 60 en el mundo, en Francia. Pero en Chile llegó después de los 80. En Chile nosotros todavía en los 80 vivíamos en un mundo donde pensábamos, donde alguien nos decía que la Biblia era la verdad y nosotros estábamos de acuerdo con eso. Aunque no fueran cristianos, decíamos que la Biblia era la palabra de Dios. Aunque no éramos cristianos, nos hacían orar en los colegios, ¿cierto? Nos hablaban de Dios en los colegios.
Pero después de los años 90 ya eso se acabó. ¿Cuál es el paradigma de la posmodernidad? Que la gente comenzó a decir que la modernidad fracasó. Y la modernidad era, el paradigma era la razón y la verdad. Que la ignorancia era la que hacía que no conociéramos todas las vacunas o todas las soluciones a las enfermedades. La modernidad prometió que se iba a acabar con todas las enfermedades, con la hambruna, con todos los problemas del ser humano. Pero la verdad es que la ciencia fracasó y no puedo explicar todo. De hecho, fue peor porque aparecieron en la época moderna los genocidios, las bombas atómicas, las guerras mundiales, y se dieron cuenta que hay enfermedades que todavía, y uno diría, pucha, si ya deberían haber descubierto, ¿cierto? Una solución, pero no es así. Es más, había esperanza. La ciencia decía que iba a resolver todo, que en poco tiempo podíamos, si habíamos llegado a la luna, ¿cierto? Podíamos resolver cualquier problema del mundo. Pero se dieron cuenta que el futuro es peor. Hay una crisis de agua, hay cambio climático, y el futuro no es esperanzador. Entonces, ¿qué piensa hoy día la posmodernidad? Un mundo individualista. ¿Por qué? Porque la sociedad, en cierta manera, la comunidad fracasa en darle solución a todas las cosas. Entonces, cada uno desea resolver su vida de forma independiente. No creer una verdad única, sino que cada uno tiene su propia verdad. Dice, una carencia de ideología y compromiso social. La gente deja de comprometerse con las causas grandes. Nace el desencanto, la frustración. Ya no cree en la utopía ni en el progreso. No existe la culpa. Y como es un mundo líquido, le llaman modernidad líquida porque hay inestabilidad. Todas las cosas un día sí, el otro día no. Al otro día de esta forma y el otro día es un mundo muy cambiante. Y de hecho eso es lo que nos cuesta a nosotros, a veces los que somos un poquito más de edad. Nosotros estábamos acostumbrados a que las cosas fueran de una forma, pero el mundo está cambiando demasiado rápido. Demasiado rápido. Como el mundo se va a destruir, como se va a acabar el agua, como hay un cambio climático y todo eso, entonces no hay futuro. Entonces hay que vivir el hoy. El hoy es el tiempo que hay que vivir. Y algo si funciona es bueno y si no, es malo. Si me siento bien, es bueno. Y si no me siento bien, es malo. Bueno, y aquí uno lo ve a veces en los matrimonios, ¿cierto? Dice, es que la relación no es buena, no me siento bien en la relación, chao. Entonces ya lo que vale no es lo que Dios dice, no es lo que dicen las reglas, no es lo que dice la intuición, es cómo me siento. Si me siento bien, entonces es bueno. Si no me siento bien, entonces no es bueno. Este individualismo, ¿cierto? Por lo tanto, no hay una verdad absoluta, hay una verdad, cada uno tiene su propia verdad. Nada más importante que yo. Necesito aprobación. Por lo tanto, mi imagen es importante, cómo me ven los demás. El hombre, por lo tanto, también se victimiza, porque necesita también, independiente que viva en forma individualista, necesita igual de los demás, por lo tanto se victimiza para atraer la ayuda de los demás. Se exalta lo diferente, todos somos jueces árbitros, ya no, la gente, si usted se fija, ellos son capaces de criticar cualquier cosa. Aunque no sean autoridad en el tema, la gente critica cualquier cosa y se siente un juez. Es cosa de ver un partido de fútbol, ¿cierto? Y entonces todos criticando al jugador que está corriendo ahí dentro de la cancha, y algunos ni siquiera son capaces de correr medio metro, y están, ¿cierto?, siendo jueces y árbitros. En la posmodernidad, el hombre siente el deseo de juzgar a otros, de valorar a otros. La vida es un escenario donde se reciben aplauso o vociferación. O sea, usted va a hacer algo y van a haber algunos que lo aplaudan y otros que lo abucheen. Y la ética se restringe a una ética personal. Y ya lo privado desaparece. ¿Por qué desaparece lo privado? Porque la gente quiere saber lo de todo. Y si no sabe todo, entonces es poco transparente. Bueno, la razón cambia y cambia por el deseo. Ahora es el deseo el que manda.
La gente vive de acuerdo a sus deseos, no a lo que es razonable o no razonable. Eso es la posmodernidad, no sé si usted lo ha visto. La idea es experimentar placer, felicidad. Si me siento bien, si me hace sentir bien, está bien. Lo que es la argumentación, ¿cierto? La persuasión, la razón, ya no tiene tanto efecto. Lo que tiene efecto es la seducción, lo que cautiva nuestros sentidos, cómo se muestra, cómo se vende. La gente dice que busca la libertad, pero la pregunta es si realmente es libre. ¿Qué cosas son las que se consumen? ¿Acaso la gente no quiere tener un iPhone y eso no es consumo? ¿Acaso la Coca-Cola no es la bebida más rica y la que más se vende? Y la gente dice que consume con libertad, pero finalmente somos seducidos por las cosas y pensamos que teniendo algunas cosas, consumiendo algunas cosas, vamos a ser más felices. La urgencia es el consumo. Aunque se acabó el relato del capitalismo, el capitalismo ya no sirve, pero el consumo sí sirve. La gente sigue siendo hiperconsumista. ¿Y cuáles son los templos de hoy día? Los malls. Entonces la gente se siente feliz fin de semana, salir a un mall, ¿cierto? A vitrinear, a comprar, y para satisfacer ese deseo. Y ya les dije, el tiempo futuro, como no se sabe lo que va a pasar, la gente quiere vivir el hoy. El futuro es hoy, no existe el mañana. El pasado ya pasó y el mañana está muy lejos. Entonces, la gente no invierte, no ahorra, si tiene algo lo gasta. La espera no es un valor. El objetivo es alcanzar el placer ahora, lograr la felicidad ahora. El deseo es satisfacerse de forma urgente. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Hasta aquí? Póngame que sí, que no, ahí en el chat. Quiero saber que Amén. están vivos. Amén. Amén. ¿Cómo se comunica hoy día el hombre posmoderno? Hoy día hay una saturación comunicativa. Esa es mi hermana. Alguien está ahí. Disculpen, les voy a silenciar porque se escucha raro. Existe una saturación comunicativa. Usted ve y a donde mira ahora hay mensajes, y con esta cuestión de las redes uno puede escuchar al pastor que quiera. ¿Sí o no? Hasta la fe es un consumo hoy día, es un producto de consumo. Si no me gusta el pastor, entonces me voy con otro. Porque hoy día puedo consumir, hoy día puedo ver, puedo saber, tengo acceso a todo. La gente es más visual hoy día que auditiva. Y lo que no se comunica no se ha hecho, y ahí está el dibujo. La gente critica cuando no ve. Entonces es necesario mostrar lo que uno está haciendo, porque si no lo ve, la gente dice no lo hizo. Si no ve que usted hace algo, entonces usted no lo está haciendo. Es necesario sentir y vivir la vida ahora. Y ahí está uno de los ejemplos que estábamos hablando al principio. El hombre dionisiaco. ¿Qué es el hombre dionisiaco? El hombre que se llena de Dionisio, que es el dios del entretenimiento, el dios del alcohol, de los excesos, de las fiestas, de la música, de todo lo que tiene que ver con lo sensual. Con esto, lo que se ve es la muerte de la religión. La gente habla de que Dios ya no tiene sentido, que la religión no tiene sentido. Los valores universales como la familia, el matrimonio, la fe, el patriotismo, no, la gente no piensa en eso. Trata de pensar que el matrimonio no sirve, que la fe no sirve, que el patriotismo le hace mal al país, que la familia no es la única fórmula, hay distintas formas de vivir hoy día. Se exaltan los pequeños relatos. Por ejemplo, nosotros estábamos todos de acuerdo en Chile, aquí al menos hace 10 años, que el aborto era malo. Todos estábamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Y eso era un relato, un gran relato. El aborto es un asesinato. Pero lo que hace el mundo hoy día es exaltar los relatos pequeños, las minorías. Y aparece, ¿cierto?, una niña de 11 años y dice, bueno, ¿y qué va a hacer? Está embarazada. ¿Qué hacemos?
Entonces es una persona. Y por una persona destruimos el relato grande, que el aborto es asesinar. Porque hay una niña de 11 años que necesita un aborto. ¿Qué hacemos con la identidad de género? Nosotros, el gran relato nuestro, hace 10, 15, 20 años, es que las personas nacen con un sexo predeterminado. Y Dios, ¿cierto? Dice, oh, mujer y hombre los creó. Y aparece un caso, un chico que dice que es niña, se siente niña y que está atrapado en ese cuerpo. Y lo muestran en la televisión. Y eso hace que sea, que lo pequeño, que lo minoritario, que estas minorías finalmente se legisle para todos de acuerdo a la minoría. Y se viva de acuerdo a las normas de la minoría. Hoy día son las minorías las que tienen cautivado nuestra política, la minoría sexual, el feminismo. Aunque no lo crean, el feminismo lo apoya como el 30% de las mujeres. Ni siquiera las mujeres apoyan el feminismo. Pero hoy día nuestro gobierno es feminista. Todos los temas importantes como el medio ambiente, la inmigración se toman, ¿cierto? Entonces, esta sociedad. Se cambia la forma de trabajar también, de ver el trabajo. Hoy día los jóvenes no ven el trabajo como algo final, ellos lo ven como un pasar. Y puede ser bueno, porque ellos no se amarran a un trabajo. Un joven va a trabajar un año, después se va a salir, después va a viajar, después va a volver, después se va a cambiar de profesión, va a estudiar una carrera, no le va a gustar, va a estudiar otra, porque es flexible, es fácil, lo hace independiente. Entonces, lo que importa es el consumo, lo que importa es satisfacer los deseos, lo que importa es vivir como este hombre dionisiaco. Y se resalta lo efímero. El cambio es un valor trascendental, por lo tanto, si el cambio, si todo cambia, todo es pasajero. El que no cambia pierde. Y eso hace que el tiempo sea incierto. Y usted lo puede ver en la tecnología. Un celular, ¿cierto?, de hace 5 años, ya no sirve. ¿Sí o no? Los que tenían el televisor antiguo, ahora tienen que cambiarlo por un smart, ¿cierto? De hecho, a los productos, a las lavadoras y les ponen una programación que no dure más de 10 años. Los autos antes eran para toda la vida, hoy día 5 años y dice la gente ya hay que cambiar el vehículo. Entonces, esto hace que cambien las relaciones también. Si todo cambia y es efímero, yo hoy día estoy enamorado y mañana no. Entonces hoy día me comprometo y mañana no me comprometo. Bueno, ese es la posmodernidad. Yo no sé si tienen alguna pregunta, alguna opinión. Esta posmodernidad, lo que gobierna la posmodernidad es individualismo, el personalismo. Primero yo, segundo yo, tercero mi sombra. Cada uno tiene su verdad. Y ahí está el fracaso de la modernidad, pues no cumplió lo que prometió, ¿cierto? Consecuencia de la sociedad. El que no cambia pierde, el que no se adapta pierde, la razón se cambió por el deseo, el diálogo por la imagen, la persuasión por la seducción, la ética, ya no hay ética, sino la estética, cómo me veo, es más importante de cómo soy por dentro. El bien común se cambió por el narcisismo, el personalismo, el individualismo. El esfuerzo por el camino más corto, ¿cierto? Y nosotros somos culpables de eso, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, a nuestros hijos, cuando quieren algo, ¿qué hacemos? Cuando nuestros nietos, nuestros hijos quieren algo, ¿qué hacemos? ¿Le decimos que tiene que esforzarse primero y después se lo damos? En cierta manera estamos también contribuyendo a esta sociedad que vive de esta forma, al poco esfuerzo, a la comodidad. Ya no hay estabilidad de ningún tipo, hay incertidumbre. La gente que se casa no sabe cuánto va a durar. La gente que va a un trabajo sabe que si le aparece algo mejor se va a salir, ¿cierto? La gente no sabe si va a vivir un tiempo. Imagínense todos esos inmigrantes, todas las personas inmigrantes que viajan de un lugar
se cambian de casa, van mejorando, ya no saben cuánto tiempo van a vivir en un lugar, si van a volver a su país, si no van a volver. Hay un ambiente de incertidumbre. Y en vez de lo igual, se valora lo distinto. La gente valora lo distinto, ya no le interesa tanto lo que se parece, las normas, lo que es normativo, sino lo diferente. Y ese es el futuro, el presente hoy. Bien, y frente a esto, ¿qué hacemos con el Evangelio? ¿Cómo evangelizamos en este tiempo? El Salmo 51:13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán en ti. Pero en el mundo posmoderno, la gente no siente culpa de lo que hace, porque dicen, ¿por qué va a ser malo hacer algo que yo siento hacer? Que me siento bien haciéndolo. ¿Por qué va a ser malo? Y como todos hacen lo mismo, como todos se guían por sus deseos o por sus emociones, entonces, ¿por qué está malo? ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? Dicen ellos. ¿Por qué tengo que aceptar tu moral o tu regla? Pero así como en el primer tiempo, ¿se acuerdan lo que decía Hechos 1:8? Entonces dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí tenemos un diseño. A veces algunos han definido ese Jerusalén como el centro, como el lugar más importante. Pero lo interesante es que dice Jerusalén y no dice la capital, no dice capital, no dice el lugar primario, sino define tu Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén? Tu Jerusalén puede ser tu familia, tu contexto, tu trabajo, tus compañeros, las personas que te rodean. Esa es tu Jerusalén. Y definimos nuestro Jerusalén para empezar a llevar este evangelio. Y lo segundo, o en realidad lo primero, que esto viene de Dios. Recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Y el evangelismo, entonces, se convierte en algo. Bueno, aquí yo puse la definición de evangelio para que no se nos olvide, porque a veces lo confundimos con un método. ¿Qué significa evangelio? Es una buena noticia. Es algo bueno. Es algo que Dios hizo para salvar al hombre. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, ¿cierto? Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ese es el evangelio. Que Jesucristo vino a este mundo y se hizo como uno de nosotros. Habitó como uno de nosotros, pero con un propósito: salvarnos de nuestra vana manera de vivir. Y el mensaje del evangelio, ahí dice evangelio, eu, que es bien o bueno, y ángelo, que es el mensaje, las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Cómo entregamos entonces el evangelio hoy día? Una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Y esta noticia, ¿sabe por qué me gusta? Es volver al primer tiempo, porque es una noticia para hoy. Hoy es el día de salvación, no mañana. Así como los postmodernos, la gente piensa que ya no hay mañana. Bueno, hoy es el día de salvación, hoy día. Y el objetivo entonces no es, si nosotros a veces pensamos, y no es malo lo que te voy a decir, que nosotros a veces decimos, pucha, que llegue gente a la iglesia. Pero ese no es el objetivo de la Gran Comisión, que llegue gente a nuestra iglesia. El objetivo de la Gran Comisión o del evangelismo no es tener más números en la iglesia, sino que se entregue más vida a Jesucristo. Este evangelio tiene que ser relacional. Hoy día el evangelio tiene que ser relacional. ¿Qué significa que sea relacional? La entrega del evangelio. Que no podemos desde el balcón, desde la gradería, desde lo alto, desde lejos, anunciar el evangelio, sino que tenemos que estar ahí como Jesús. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Es el tiempo de volver a entender que para evangelizar tenemos que compartir con la gente. Tenemos que servir a la gente. Tenemos que ayudar a la gente.
tenemos que crear confianza, tenemos que orar, ¿cierto? Orar para que Dios abra puertas, pero tenemos que accionar. Mire, una persona estaba orando, le llegó una petición de oración. Dice que un hermano necesitaba un dinero para un proyecto evangelístico. Y le dijo, ayúdame a orar por este proyecto evangelístico. Y el hermano empezó a orar. Y dice que empezó a orar todos los días. Señor, provéele los recursos necesarios para este proyecto evangelístico a mi hermano. Provéele, Señor, provéele. Y de repente dice que sintió como que por aquí, como que Dios le hablaba. Y le decía, pero ¿para qué me pides algo que tú tienes? Y se dio cuenta que él podía dar esos recursos, que no eran tanto lo que se estaba pidiendo. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Oramos por cosas que nosotros podemos hacer. Entonces él se dio cuenta que tenía ese dinero y se lo pasó. Y a veces le pedimos a Dios lo que nosotros podemos hacer. Y eso es lo que Dios quiere, servir, ayudar, que transmitamos este mensaje del Evangelio. Y este mensaje no tiene que ver con mi forma de creer, con mi forma de llevar mi fe, porque la forma que yo llevo mi fe tiene que ver con mi contexto, cómo yo recibí al Señor, lo que yo viví en mi tiempo. Y de la forma que yo creo, probablemente mis hijas van a creer de otra forma, pero van a creerle al Señor, no a mí. Porque yo tengo estilo, yo hay cosas que me privo, cosas que no hago. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que yo tengo que enseñar cuando transmito el Evangelio? Que Dios ama a las personas. Y que este Evangelio produce una transformación, un cambio de vida, un cambio de conducta. Que el Evangelio es la mejor experiencia de vida. Me gusta Pablo porque dice, para mí, el morir es Cristo. Y el vivir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir Y el morir es ganancia. O sea, el día, para él da lo mismo el día de mañana. Si el Señor me lleva hoy día, no importa. Pero yo voy a dar mi vida. Yo me voy a llenar del Espíritu, me voy a llenar de Dios, me voy a embriagar, pero en Cristo. Para mí lo importante es Cristo y es hoy, no es mañana. A veces nosotros, cuando nos casamos con estos métodos, ¿cuánto demora una persona en tomar una decisión, por ejemplo? Una decisión importante en su vida. Una decisión de casarse, de tener hijos, comprar una casa. ¿Cuánto se demora esa decisión? Que es una decisión trascendente. Hoy día, algunos ni quieren casarse, ni quieren tener hijos. Algunos no quieren comprar casa. Dicen, ¿para qué? Si puedo arrendar, puedo vivir y así vivo en cualquier parte. Y a veces nosotros pretendemos, obviamente que nosotros confiamos en el Señor, que puede hacerlo de esa manera, pero de repente generamos, ¿cierto?, una actividad evangelística donde entregamos un mensaje de 15, 20, 30, 45 minutos con lindas canciones y esperamos que la gente se arrodille, llore, se arrepienta y cambie su vida con una oración. Cuando la conversión es una decisión eterna. Y ahí me acuerdo de Pablo. ¿Cuánto tiempo pasaba Pablo en un lugar para ganar a la gente? 3 años, 6 meses, compartiendo con las personas, enseñándoles el Evangelio. Y finalmente era Dios quien hacía la obra. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, dice que Dios, ¿cierto?, va a atraer a las personas. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Cuando nosotros vivimos como Dios quiere, cuando nos esforzamos y hacemos lo que Dios quiere, entonces el Señor añade cada día a los que han de ser salvos. Pero a veces queremos que esto sea una actividad de poco tiempo. Ojalá no tengamos que invertir tanto tiempo. Pero la verdad es que hoy día, en un mundo postmoderno, no puede ser de esa forma. La gente va a confiar en mí si me conoce. La gente va a confiar en mí si ve en mí características que sean distintas a las demás, porque ellos valoran lo distinto. Hoy día se valora lo distinto. Pero si me ve como un molde, como una etiqueta, como siempre nos han catalogado a los evangélicos,
o como a los católicos. ¿Qué características tengo que tener? Buenas relaciones interpersonales. Tengo que ser humilde. Tengo que amar como Dios me amó, pero de verdad. Tengo que servir. Y tengo que, aunque mis ojos, ¿cierto?, se deshagan viendo cosas que no me gustan, tengo que entender que Dios ama a las personas y las acepta, y es Él el que hace, ¿cierto?, la transformación. Nosotros debemos amar a la gente. Si nos dan la oportunidad de hablarles de Dios, debemos orar por ellos, pero finalmente es Dios quien va a hacer el cambio, y lo va a hacer de la forma que ni siquiera lo esperamos. Porque Dios sabe cómo hace. A veces queremos que la gente cambie y la atosigamos. Y hoy día en el mundo postmoderno, la gente como que cuando ya la empiezan a atosigar, ya nos corta, ¿cierto? Se corta la comunicación. Y no es lo que Dios quiere. Vamos a concluir. Vivimos un tiempo similar al tiempo de los primeros cristianos. Estoy borrando, ahí sí. Debemos adaptar nuestra forma de entregar el mensaje del Evangelio de acuerdo a este tiempo. Las personas necesitan sentir y vivir una experiencia real con Jesús. Mire, la gente hoy día quiere dar la vida, pero por una verdad, por su verdad. Y usted va a ver los animalistas y va a ver gente en algunas causas, en el feminismo, y gente que es capaz de morir por esa causa. Pero cuando ellos se encuentren con Jesús como una experiencia real, ellos van a querer dar su vida por el Señor. Porque esta sociedad posmoderna es así. Es extrema. Y sabemos que esta labor evangelística es dada a todos los creyentes a través de la Gran Comisión y del Ministerio de la Reconciliación. Quiero ver si tengo por ahí un videíto. Les voy a mostrar un video. Ponga atención, abra su micrófono y suba el volumen. Jorge ha visto este video, pero ¿se ve o no? Díganme que se ve, si no lo... Amén. ¿Se ve? Sí. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name is all. When I was awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me when I'm so afraid that I don't even know how to pray. I simply speak it and I feel it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels'
Bien, Dios les bendiga. Amén. ¿Qué quiere la gente? Ese Emanuel, Dios con nosotros, en todas sus actividades, en todas sus formas. A veces nosotros queremos, ¿cierto?, tenerlos casi cautivos para nosotros. Pero Dios quiere que nos acerquemos a la gente. Porque la gente hoy día no quiere ideas, no quiere, ¿cierto? Ellos quieren experimentar a Jesucristo de verdad en sus vidas. Así que el Señor les bendiga.